35 mentiras de la historia de México. El México prehispánico, la época virreinal, la Guerra de Independencia y la Revolución Mexicana han estado llenas de medias verdades y de mentiras flagrantes que se han arrastrado por siglos, algunas de las cuales continúan en el imaginario colectivo como certezas absolutas. Muchas se convirtieron en doctrinas de gobierno y quedaron asentadas en los libros escolares como verdades inamovibles, cuando un examen racional y honrado de las evidencias históricas lleva a conclusiones totalmente diferentes. En este video revisaremos 35 de los mitos, misterios y mentiras más conocidas de la historia de México, algunas de las cuales probablemente continuamos creyendo. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. La verdadera causa de la renuncia de Porfirio Díaz. No deja de ser misterioso como mucha gente continúa creyendo que el artífice de la renuncia de Porfirio Díaz, el general más temible de México, fue Francisco Madero, un civil sin experiencia militar que nunca había matado a nadie ni dirigido siquiera una escaramuza. ¿Cómo podría alguien sin experiencia militar derrocar a un general con tanta experiencia como Porfirio Díaz? Díaz era el general que había expulsado a los franceses de México y fue héroe de la batalla de Puebla. Es verdad que algunos mexicanos estaban hartos de Díaz y sus 34 años en el poder, quien le había entregado a su camarilla de amigos, socios y relacionados, prácticamente una sexta parte del territorio nacional. 20 de noviembre del año 1910, fecha tenida como la del inicio de la Revolución Mexicana, Madero estaba en San Antonio, Texas, vigilado por el gobernador tejano, Oscar Branch Colquitt, quien le permitía amplias libertades, y su plan de San Luis, llamando a un levantamiento, tenía fecha del 5 de octubre. Mucha gente imagina que fue Madero el que consiguió que Porfirio Díaz renunciara al poder el 25 de mayo de 1911. La verdad es que los artífices de esa renuncia fueron los Estados Unidos, que ya estaban hartos del dictador. En el año 1909, Porfirio Díaz y el presidente de Estados Unidos, William Taft, se reunieron en Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Díaz en esa reunión se negó a firmar la petición de instalar una base militar estadounidense en México, y esto enfureció al presidente estadounidense. Porfirio Díaz se negó a detener el proyecto del canal seco de Tehuantepec, que competía con el canal de Panamá que Estados Unidos estaba construyendo. Porfirio Díaz se negó a dejar de comprar armas al Imperio Alemán y en su lugar comprárselas a Estados Unidos. Porfirio Díaz se negó a extraditar a los Estados Unidos a José Santos Zelaya, expresidente de Nicaragua, quien fue depuesto con la intervención de Estados Unidos en el año de 1909. Todas estas negativas de Porfirio Díaz enfurecieron a Estados Unidos, por lo cual enviaron al abogado de las revoluciones, Sherburne Hopkins. En octubre del año 1910, Gustavo A. Madero y Francisco Madero Hernández, hermano y padre de Francisco I. Madero, se reunieron con Sherburne Hopkins, abogado de las revoluciones, en el Hotel Astor en Nueva York, para recibir $50,000, que serían el equivalente a $1 millón actuales. Este dinero era para derrocar a Porfirio Díaz. Madero, desde San Antonio, Texas, promulgó el Plan de San Luis. Desde ahí compró las armas estadounidenses y recibió dinero estadounidense para derrocar a Díaz e iniciar la Revolución Mexicana. Porfirio Díaz, para evitar el derramamiento de sangre, se fue de México el 30 de mayo de 1911. Pero una vez Díaz fuera de México, se vino el caos sobre el país. Se calcula que en la Revolución Mexicana hubo hasta 2 millones de muertos, 40 veces los estadounidenses muertos en la Guerra de Vietnam. ¿Por qué murió tanta gente? ¿Que no el movimiento era para quitar a Porfirio Díaz del poder? Madero, ya siendo presidente, puso un gravamen de 20 centavos por tonelada producida de petróleo a las petroleras estadounidenses. Esto molestó a los petroleros estadounidenses y ordenaron su derrocamiento. El pacto firmado el 18 de febrero de 1913 por Félix Díaz y Victoriano Huerta se le conoce como el Pacto de la Embajada, ya que fue firmado en la Embajada de los Estados Unidos en México, siendo embajador Henry Lane Wilson, amigo de los petroleros estadounidenses. El mismo 18 de febrero de 1913, arrestaron a Gustavo Madero, hermano de Francisco Madero. Le quitaron su único ojo que tenía con una bayoneta, lo dejaron ciego y lo mataron lentamente. El 22 de febrero de 1913, fusilaron a Francisco Madero, a un lado de la cárcel de Lecumberri en la Ciudad de México. Número 2. Había gigantes en el México prehispánico.
Entre los frailes del siglo XVI estaba muy asentada la existencia en el Nuevo Mundo de una raza de gigantes que había sido responsable de la construcción de las edificaciones monumentales encontradas por los españoles. Después de ver las pirámides de Teotihuacán y Cholula, Fray Bernardino de Sahagún escribió: «Y los túmulos que hicieron al sol y a la luna son como grandes montes edificados a mano, que parece ser montes naturales, y no lo son, y aún puede ser cosa increíble decir que son edificados a mano, y cierto lo son, porque los que los hicieron entonces eran gigantes, y aún esto se ve claro en el cerro o monte de Choyullana, que se ve claro estar hecho a mano, porque tiene adobes y encalado». Comentando la presencia de gigantes en la región de Puebla y Tlaxcala, Fray Diego Durán escribió: «La otra gente que dicen que hallaron los de Tlaxcala y Cholula y Huejotzingo, dicen que eran gigantes. Hállanse hacia aquellos lugares huesos de gigantes grandísimos, los cuales yo muchas veces he visto sacar en lugares ásperos. Sin embargo, no existen evidencias ni siquiera sobre la existencia de razas particularmente altas en ese tiempo. Los grandes huesos que refiere Durán seguramente eran fósiles de megafauna». Número 3. ¿Quién mató a Moctezuma? Según las crónicas españolas de la época, Moctezuma, tlatoani mexica entre 1502 y 1520, fue muerto a pedradas. Cortés y Bernal Díaz del Castillo atribuyeron la muerte a los propios mexicas enojados con el presunto comportamiento entreguista de su jefe. Cortés escribió en una de sus cartas: «Y el dicho Mutexuma dijo que le sacasen a las azoteas de la fortaleza y que él hablaría a los capitanes de aquella gente y les haría que cesase la guerra. Y yo le hice sacar, y en llegado a un petril que salía fuera de la fortaleza, queriendo hablar a la gente que por allí combatía, le dieron una pedrada a los suyos en la cabeza, tan grande que de allí a 3 días murió». Cronistas de ascendencia india como Fernando Alvarado Tezosomoc atribuyeron la muerte a los españoles. En el mes de Culhuitontli, los españoles dieron muerte a Moctezuma, haciéndolo estrangular, y después de eso huyeron aprovechando las sombras de la noche. Número 4. ¿Eran sacrificados los perdedores en el juego de pelota? El juego de pelota mesoamericano fue un deporte con vinculaciones ceremoniales y bélicas, practicado en Mesoamérica desde el año 1400 a.C. A juzgar por las más de 1500 canchas encontradas en toda Mesoamérica, era un juego muy importante. Las reglas del deporte se desconocen, aunque considerando el actual juego del ulama, se ha supuesto que guardaba cierto parecido con el racquetball. Varias evidencias iconográficas parecen indicar que la derrota suponía la muerte ritual para los perdedores. La asociación entre la práctica deportiva y las muertes ceremoniales aparece relativamente tarde en el registro arqueológico, ya entrado el periodo clásico. Esta vinculación es particularmente clara en las culturas de Veracruz y la región maya. Una conocida estela del sitio veracruzano de Aparicio muestra a un jugador de pelota decapitado. Número 5. El penacho de Moctezuma pertenece a México o a Austria. El penacho de Moctezuma es un tocado de plumas de quetzal incrustadas en oro que, según la tradición, perteneció al tlatoani mexica Moctezuma Xocoyotzin, aunque no existe certeza histórica sobre ello. Se conserva en el Museo de Etnología de Viena, en Austria, existiendo una disputa sobre la propiedad de la pieza, que México reclama como un bien nacional. Presuntamente Moctezuma le regaló el penacho a Hernán Cortés, quien a su vez se lo habría obsequiado al emperador romano germánico y rey de España, Carlos V, por lo que los austriacos afirman que su posesión es legítima. También Christian Schicklgruber, director del Westmuseum de Viena, afirma que el penacho nunca perteneció a Moctezuma, ya que no hay registro que le haya pertenecido. Sin embargo, el Museo de Etnología de Viena lo sigue promocionando como si fuera de Moctezuma. También dicen que el penacho de Moctezuma es demasiado frágil y no podrá ser trasladado a México, ya que se rompería en el traslado. Sin embargo, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de México, promulgada en 1972, en su capítulo 3 señala: son propiedad de la nación, inalienables e imprescriptibles, los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles. El tema está siendo tratado diplomáticamente por los dos países y se ha planteado la posibilidad de que México tenga el penacho en custodia por un periodo de tiempo, en calidad de préstamo. Número 6. ¿Qué sucedió con las esculturas de Tlatelolco? Una visita al sitio arqueológico de Tlatelolco permite apreciar que, a diferencia del Templo Mayor de Tenochtitlán y otros lugares próximos, no se ven manifestaciones del arte escultórico indígena, salvo unos pocos ejemplos, como los bloques de piedra con glifos, que rodean el denominado templo calendárico por 3 de sus lados. Sin embargo, en un artículo de 1945 titulado «Algunos monolitos de Tlatelolco»,
El arqueólogo mexicano Salvador Mateo Higuera presenta una relación, apoyada en material fotográfico, sobre una serie de monumentos del sitio hallados en otros lugares. Entre estas evidencias se encuentran una cabeza humana, una cabeza de serpiente con las fauces abiertas, una piedra ornamental, una cabeza de león y un dios reclinado, así como vasos y lápidas con relieves. Es de suponer que Tenochtitlán saqueó a Tlatelolco cuando lo conquistó en 1473, despojándolo de la mayor parte de su patrimonio artístico. Número 7. ¿En verdad los aztecas vieron un águila posada en un nopal? Todos los mexicanos aprendieron en la escuela que los mexicas recibieron la orden divina de fundar México Tenochtitlán, en el lugar en el que vieran un águila posada en un nopal, devorando una serpiente. Este mito fundacional está en la bandera, el escudo y otros símbolos de la mexicaneidad. Pero ¿en verdad vieron los emigrantes del mítico territorio de Aztlán esa legendaria estampa que tan hondo caló en el sentimiento nacional y en la formación de México como comunidad y como Estado? La verdad quizás sea más pragmática y ligada al común acontecer humano, según describe el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, director de las primeras excavaciones del Templo Mayor. ¿Realmente vieron los mexicas esta imagen para allí fundar Tenochtitlán? No fue así, la historia nos dice otra cosa. Resulta que al ser expulsados de Chapultepec, los mexicas buscaron la protección del poderoso señor de Azcapotzalco, Tezozomoc, quien les asignó tierras en los límites de su territorio, en medio del lago de Texcoco, con la condición de que fueran sus tributarios y servidores. Al parecer esto ocurrió hacia 1325 de la Era Común, según lo indican diversas fuentes históricas. Número 8. La Llorona es una leyenda de origen precolombino. Fray Diego Durán, historiador dominico del siglo XVI, relata que en los días finales de su reinado, el Tlatoani Moctezuma II andaba pesaroso por una serie de malos presagios sobre el fin de su mandato. Durán escribió lo siguiente: Moctezuma lo mismo encomendó a todos los que tienen por costumbre de andar de noche, y que si topasen a aquella mujer que dicen que anda de noche llorando y gimiendo, que le pregunten qué es lo que llora y gime. El mito también le fue referido a Fray Bernardino de Sahagún por sus informantes nativos y está relacionado con los funestos presagios que presuntamente ocurrieron antes de la llegada de los españoles, que vaticinaban el fin del imperio azteca. Sahagún escribió: muchas veces se oía, una mujer lloraba, iba gritando por la noche, andaba dando grandes gritos: hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. Y a veces decía: hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? Número 9. ¿Cortés lloró bajo un árbol en la noche triste? La noche del 30 de junio de 1520, las fuerzas españolas y sus aliados nativos huyeron de Tenochtitlán, al amparo de la oscuridad, para escapar del asedio mexica. En su segunda carta de relación al rey de España, Cortés escribió: y llegado a la dicha ciudad de Tacuba, hallé toda la gente remolinada en una plaza, que no sabían dónde ir. En este desbarato se halló por copia que murieron 150 españoles y 45 yeguas y caballos. En ningún momento el comandante español habla de llanto, y mucho menos que hubiese llorado debajo de un árbol. Obviamente, de haberlo hecho, no iba a asentar esta manifestación de debilidad en una carta al propio rey. La versión del llanto fue difundida por Bernal Díaz del Castillo, quien escribió: volvamos a Pedro de Alvarado, que como Cortés y los demás capitanes le encontraron de aquella manera y vieron que no venían más soldados, se le saltaron las lágrimas de los ojos. En este relato las lágrimas están presentes, pero el árbol continúa ausente. Sin embargo, la tradición se encargó de establecer que Cortés había llorado debajo de un frondoso ahuehuete de Tacuba. Número 10. Pacal, el astronauta. En el siglo VII de la Era Común, Pacal el Grande fue un aú o gobernante del señorío maya de Baakal, cuya sede era la Camja, ahora conocida como la zona arqueológica de Palenque, en el norte del estado mexicano de Chiapas. Su gobierno de 80 años, desde 603 a 683, lo convierte en uno de los mandatarios más longevos de la historia, distinguiéndose por iniciar los registros jeroglíficos de su historia dinástica. Su tumba fue descubierta en 1949 por el arqueólogo mayista Alberto Ruz Uljuliar en el interior del Templo de las Inscripciones de Palenque. El cuerpo del gobernante maya reposa sobre una imagen del monstruo cuatripartita, un gran mascarón del dragón celeste nocturno, cuya figura, formada por una banda astral, se despliega a ambos lados de la lápida mortuoria. Los expertos interpretan que esta deidad bicéfala fue puesta para conferir sacralidad al rey muerto. Sin embargo, algunos intérpretes de desbordada imaginación sostienen que la imagen representa a un alienígena dentro de una cápsula espacial, una extravagante hipótesis que no ha sido respaldada por ningún estudioso serio. Número 11. ¿Una momia egipcia en México? En 1865 se realizó una expedición arqueológica al yacimiento de Metlatoyuca, Puebla,
patrocinada por la Secretaría de Fomento. Los expedicionarios quedaron profundamente sorprendidos con una escultura que parecía representar una momia egipcia, incluso con las vendas que envolvían el cuerpo momificado. Antonio García Cubas, quien hizo el relato de la expedición, escribió: «Fue para nosotros el mayor interés por representar una momia, con sudario y vendaje como era costumbre en el Egipto. Este precioso objeto arqueológico fue transportado a Huauchinango, con el fin de ser enviado al Museo Nacional. Después de innumerables dificultades para el traslado del pesado monolito, la pieza arribó a Huauchinango, donde quedó a cargo del prefecto local. Sin embargo, nunca llegó a la Ciudad de México y se perdió en la historia». Ahora se piensa que los expedicionarios probablemente confundieron los anillos de una imagen de la Cihuacóatl con los vendajes de una momia egipcia. Número 12. La mentira del Día de la Independencia. La fiesta popular de mayor arraigo en México es el Grito de la Independencia, a las 11 de la noche del 15 de septiembre. Es una celebración más amplia que la de la Virgen de Guadalupe, porque convoca a ateos y a fieles de todas las religiones, aunque curiosamente se realiza en la fecha equivocada. El grito conmueve a todo el mundo y se consumen toneladas de tacos con todos los rellenos, mientras corren ríos de tequila y cerveza, pero se trata de una celebración adelantada. En la noche del sábado 15 de septiembre de 1810, el sacerdote de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla, no sonó ni hizo sonar ninguna campana. En todo el virreinato la gente se acostó sin novedad. Fue el domingo 16 de septiembre, en ocasión de la misa de las 7 de la mañana, cuando el cura Hidalgo exhortó a la filigresía a levantarse en contra del dominio español. Número 13. Emiliano Zapata era un pobre campesino. Desde la Revolución Mexicana, el máximo símbolo del campesino explotado y sufrido en México es Emiliano Zapata y, de hecho, el movimiento insurgente que estalló en Chiapas en enero de 1994 y que le arruinó la celebración del Tratado de Libre Comercio a Carlos Salinas de Gortari, tomó el nombre de Ejército Zapatista de Liberación Nacional en su honor. Aunque la historiografía oficial nunca ha dejado de presentar a Zapata como un indio campesino pobre que se alzó en armas durante la Revolución Mexicana, comandando al Ejército Libertador del Sur, lo cierto es que no era uno de los muchos condenados de la tierra que dirigía. Zapata fue un modesto propietario de un trozo de tierra en el que cultivaba y criaba caballos, actividades que le permitían un nivel de vida muy superior al del campesinado que dirigió. Se cuenta que después de una excelente cosecha de sandías, destinó las ganancias a comprar una botonadura de plata para su traje de charro. Le gustaba el coñac y la comida francesa, aficiones no precisamente de campesino pobre. Número 14. José Vasconcelos era un demócrata intachable. El pedagogo y filósofo oaxaqueño José Vasconcelos Calderón, primer secretario de Educación Pública de la República Mexicana, rector de la Universidad Nacional y doctor honoris causa por varias universidades latinoamericanas, ha pasado a la historia como un personaje intachable. Sin embargo, en 1940, con Europa en plena Segunda Guerra Mundial, Vasconcelos asumió la dirección de la revista Timón, financiada por el gobierno alemán, en la que manifestaba su admiración y respaldo al Tercer Reich. En su revista, Vasconcelos publicaba diatribas contra los aliados y los judíos, así como propaganda nacional socialista, salida directamente de la oficina de Joseph Goebbels, pronosticando la inminente victoria alemana en la guerra. Vasconcelos asumió su posición política desde una perspectiva religiosa. Odiaba a Estados Unidos y al Reino Unido por ser protestantes y a la Unión Soviética por su comunismo anticlerical. Número 15. Más verdades incómodas sobre la Revolución Mexicana. Cuando al fin Porfirio Díaz decidió presentar su renuncia, en Nueva York se estaban celebrando negociaciones entre el gobierno estadounidense, ejecutivos petroleros y bancarios, y representantes de Francisco Madero Hernández, padre de Francisco I. Madero. Entretanto, este buscaba orientación para salvar a México en sesiones espiritistas. Según informes estadounidenses, Gustavo Madero recibió $785,000 de parte de las compañías petroleras Walter Pierce y Standard Oil para la compra de armas. En 1913, Juan Pedro Didap, cónsul de Venustiano Carranza, dijo: «Para nadie es un secreto que la Casa Blanca, junto con los liberales, preparó la revolución de 1910. Más aún, existen hechos comprobados de que la revolución fue proyectada por el Departamento de Estado». Número 16. Hidalgo llamó a la insurrección tocando la campana de Dolores. Está sentado en el imaginario mexicano que el cura Hidalgo tañó personalmente la campana del pueblo de Dolores para hacer un llamamiento a la insurrección. Sin embargo, quien tocó la campana fue el campanero José Galván, tal como lo hacía todos los domingos antes de las 7 de la mañana. Según Juan Aldama, uno de los testigos presenciales, el comportamiento de Hidalgo fue muy prudente, diciendo: «Hijos, ayúdenme a defender la patria. Se acabó la opresión.
Se acabaron los tributos. El que me siga a caballo tendrá 1 peso y el que me siga a pie, 4 reales. Número 17. Hidalgo enarboló una imagen de la Virgen de Guadalupe durante el Grito de Independencia. Una de las imágenes más icónicas del Grito de Independencia mexicano es la de Hidalgo enarbolando un estandarte de la Virgen de Guadalupe durante su supuesta arenga insurreccional ante el pueblo de Dolores. Esto cuenta con el apoyo documental de varios personajes de la época, curiosamente elaborados por religiosos. Según Fray Diego Bringas, durante su arenga, Hidalgo habría gritado «¡Viva la religión!». Por su parte, el obispo Manuel Abad y Queipo afirmó que el sacerdote inició su llamamiento insurreccional diciendo «¡Viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe!». Ninguna de estas versiones ha contado con el respaldo de historiadores desde el mismo momento de la ocurrencia de los hechos. Número 18. Porfirio Díaz cambió la celebración del grito al 15 de septiembre para hacerla coincidir con su cumpleaños. Ciertamente, Porfirio Díaz nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca de Juárez, pero ese no fue el motivo por el que la celebración del Grito de Independencia se cambiara para la noche de esa fecha, cuando los acontecimientos de Dolores se produjeron el domingo 16 de septiembre en la mañana. Realmente la tradición de celebrar el grito la noche del 15 de septiembre venía de décadas anteriores al porfiriato y Díaz simplemente le dio continuidad porque le convenía políticamente. Existen documentos históricos en los que consta que entre 1823 y 1835, los primeros gobiernos republicanos mexicanos conmemoraron el Grito de Independencia desde la medianoche del 15 de septiembre. Número 19. Todos los movimientos independentistas fueron encabezados por patriotas americanos. Esto fue así en muchas colonias españolas en el Nuevo Mundo, pero en la Nueva España hubo un movimiento independentista encabezado por el mismo virrey, José de Iturrigaray. En 1808, el virrey Iturrigaray aceptó la idea formulada por el Ayuntamiento de la Ciudad de México para instalar un Congreso Nacional que proclamara la independencia de la Nueva España. Ya que Napoleón había obligado a abdicar al rey español Fernando VII en mayo de 1808, y este cedió el poder a su padre Carlos IV de España, y este a su vez cedió el poder al hermano de Napoleón, José Bonaparte. Napoleón encerró al rey español Carlos IV en el Palacio de Compiègne, al norte de París, siendo prácticamente prisionero. La presencia de un Bonaparte en el poder español llevó a las ideas independentistas del virrey Iturrigaray para no obedecer a Francia y apoyar a los reyes españoles legítimos. Este proyecto de secesión incruenta fue impulsado por el regidor Juan Francisco Azcárate, el sacerdote Melchor de Talamantes y el abogado Francisco Primo de Verdad y Ramos. El asunto se filtró y el 15 de septiembre la Real Audiencia depuso a Iturrigaray, quien fue aprehendido el 16 de septiembre y enviado a España para ser juzgado. Número 20. Derrotó Cortés a los aztecas con solo 800 españoles. Es una idea ampliamente divulgada que Hernán Cortés venció a los mexicas en Tenochtitlán con solo 800 soldados. Sin embargo, las principales fuentes históricas sobre la caída de la capital azteca en 1521, como las cartas de relación de Cortés al emperador Carlos V y las descripciones del cronista Bernard Díaz del Castillo, indican que Tenochtitlán y Tlatelolco fueron vencidas por una alianza entre españoles y pueblos totonacas, tlaxcaltecas y cholultecas, enemigos de los mexicas de aproximadamente 76,000 hombres, de los cuales 75,000 eran nativos. Los españoles representaban solo cerca del 1% de los combatientes que sitiaron las ciudades lacustres de Tenochtitlán y Tlatelolco, a las que debilitaron primero dejándolas sin agua potable al cortar el suministro proveniente del acueducto de Chapultepec. En una de las cartas que Cortés escribió al rey de España elogió esta táctica señalando lo siguiente: era quitarles el agua dulce que entraba a la ciudad, que fue muy grande ardida. Número 21. Las guerras de independencia eran inevitables. Después de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, el ilustrado español Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda, le propuso al rey de España Carlos III la transformación de los virreinatos americanos en reinos independientes y fraternales de España. Con gran visión de estadista, el conde de Aranda anticipó el enorme poderío que adquirirían los Estados Unidos de América, que menos de un siglo después derrotarían al reino español en la Guerra Hispano-Estadounidense, con la que España perdió sus últimas posesiones americanas. Si la idea de Aranda hubiera sido aceptada por el rey de España, las guerras de independencia hispanoamericanas habrían sido innecesarias. Número 22. La nación mexicana recuperada después de la independencia. Pocas ideas resultan más dañinas e insostenibles que la guerra de independencia restableció la justicia social con el uso de las armas. Ya que después de la guerra de independencia hubo casi 55 años de guerras constantes, desde el año 1821.
En ese periodo tuvo la guerra civil del primer imperio mexicano con Agustín de Iturbide, de 1821 y a 1823, la independencia de Texas en 1836, la primera invasión francesa del año 1838 a 1839, la guerra de México-Estados Unidos del año 1846 a 48, las guerras de Reforma del 57 al 61, la segunda invasión francesa del año 1861 a 1867, la rebelión de la Noria de Porfirio Díaz contra Benito Juárez en 1871, para impedir que este último se reeligiera, y muchas otras guerras más. Número 23. Pancho Villa, criminal o luchador social. En su juventud, Doroteo Arango, más conocido como Pancho Villa, fue un bandolero que asoló las sierras de Chihuahua y Durango, que conocía el dedillo y en las que tenía decenas de escondites. Muchos lo recuerdan como un héroe popular que se atrevió incluso a invadir a Estados Unidos, cuando el 9 de marzo de 1916 realizó su célebre incursión en el pueblo de Columbus, Nuevo México, matando a decenas de estadounidenses entre militares y civiles. Con la excusa de la revolución, Villa y sus hombres cometieron toda clase de atrocidades, especialmente contra la población de mayores recursos, incluyendo robos, ultrajes de mujeres y asesinatos a mansalva. Número 24. Niños héroes falsos. México rinde gran admiración al grupo de cadetes que defendieron y murieron en Chapultepec el 13 de septiembre de 1847, durante la intervención estadounidense en suelo mexicano. Desde la segunda mitad del siglo XIX, 6 cadetes, Agustín Melgar, Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca, Juan Escutia, Vicente Suárez y Juan de la Barrera, fueron honrados con la denominación de niños héroes, un acontecimiento políticamente manipulado desde entonces. Incluso la identificación de los supuestos cráneos de los niños héroes, que reposan en el altar de la patria, fue realizada por el ejército sin protocolo científico y sin respaldo documental público, por lo que muchos dudan de su autenticidad. Número 25. El presidente indígena sin populismo indigenista. Benito Juárez nació en la después llamada Sierra de Juárez, Oaxaca, como hijo de Marcelino Juárez y Brígida García, 2 indígenas zapotecas. Su primer idioma fue el zapoteca y huérfano de padres y abuelos. Las primeras nociones de español las conoció por su tío y tutor Bernardino Juárez. Es increíble la inteligencia de Benito Juárez, ya que a pesar de ser su primer idioma el zapoteco, llegó a ser el hombre más poderoso de México solo por su inteligencia. La historia oficial de México enseña a admirar a Juárez por el hecho de haber llegado a presidente siendo zapoteco. Y si bien Juárez no podía negar su origen zapoteco, nunca hizo uso de él para obtener un trato especial y jamás expresó en sus discursos manifestaciones de conmiseración o autocomplacencia por los indígenas. Más allá de zapoteco, Juárez siempre se consideró a sí mismo un ciudadano, trato que extendió a sus hermanos de raza. Número 26. La revolución fue solo para quitar la dictadura de Porfirio Díaz. La Revolución Mexicana ha sido presentada como un alzamiento de la mayoría de los mexicanos, primero contra la larga dictadura de Porfirio Díaz. La verdad que la Revolución Mexicana no fue para quitar a Porfirio Díaz del poder, ya que este se fue de México el 31 de mayo de 1911 y la revolución terminó el 1 de diciembre de 1920. Es decir, se siguieron peleando entre ellos los revolucionarios por 9 años más, causando la muerte de 2 millones de personas. La verdad es que la Revolución Mexicana fue por quien se quedaba con el poder de México. La revolución fue un proceso social mucho más complejo, que en realidad comenzó siendo la suma de varias rebeliones, cuyos caudillos terminarían matándose entre sí. Emiliano Zapata fue asesinado por carrancistas y Venustiano Carranza murió acribillado a balazos por órdenes de Álvaro Obregón, mismo al que se le atribuye la muerte de Pancho Villa. Después sería Obregón el asesinado, también por una conjura política. El periodo más violento de la Revolución Mexicana se produjo cuando sus caudillos se enfrentaron entre sí, es decir, fue una lucha por el poder. Número 27. La Malinche, villana o heroína. Malintzin fue una nahua veracruzana nacida cerca del año 1500, una de las veintenas de mujeres indígenas entregadas como esclavas por los indios de Tabasco a los españoles después de la batalla de Centla. Se convirtió en intérprete, colaboradora y amante de Cortés, con quien tuvo a Martín Cortés Malintzin, que en sí no fue el primer mestizo del Nuevo Mundo. Apodada la Malinche, todavía muchos mexicanos reprueban a Malintzin, al considerarla una traidora de México, mientras que otros la consideran solo una víctima del choque cultural entre los españoles y los nativos, y otras la consideran la que unió a 2 culturas. Número 28. ¿Existió el pipilá? Un barretero es un trabajador de la industria minera que extrae trozos de roca con el material a beneficiar, utilizando picos o barretas. Se afirma que Juan José Martínez fue un mexicano nacido en San Miguel de Allende, que se fue a trabajar como barretero en las minas de Guanajuato. Apodado el pípila, nombre que recibe el pavo doméstico en el Bajío,
Según la leyenda, fue uno de los supervivientes del ejército de Hidalgo, regresando a su mina a trabajar para morir en 1863, posiblemente por la exposición al polvo y los gases mineros. Sin embargo, no existen pruebas concretas sobre la verdadera existencia de Juan Martínez, el Pípila. Número 29. ¿Era tan odiado Santa Anna? Antonio López de Santa Anna amaba la silla presidencial, pero no la soportaba por mucho tiempo, y siempre que podía la dejaba en manos de un hombre de confianza para salir en campaña militar. Apodado el 15 uñas debido a su exagerado apego por el dinero, fue monárquico, federalista, centralista, republicano y dictador, cambiando de una posición a otra y regresando a la anterior a lo largo de su vida. Venció y fue derrotado en batallas importantes y perdió la guerra contra Estados Unidos, en la que México vio reducido su territorio en 2.4 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, era muy carismático y el ejército lo respetaba. Parece que no era tan odiado, ya que ocupó la presidencia de México 6 veces, según el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, ya que en otras fuentes se dice que fueron 11 veces las que ocupó la presidencia. La confusión es debido a que se está contando las ocasiones en las que dejaba a un suplente para ir a la guerra y luego regresaba. Número 30. Indalecio o Ignacio. Francisco I. Madero nació el 30 de octubre de 1873 en la hacienda El Rosario de Parras de la Fuente, Coahuila, como hijo primogénito del acaudalado empresario Francisco Madero Hernández y de Mercedes González Treviño. Por mucho tiempo se asumió que su segundo nombre de pila bautismal era Indalecio, sin que existiera documento alguno ni testimonio que lo avalara. Sin embargo, ya no existen dudas de que la letra I corresponde a Ignacio, tal como lo consignan su certificado de nacimiento y su fe de bautismo. Sus padres eran devotos de San Francisco de Asís y de San Ignacio de Loyola. Número 31. El niño héroe que nunca se aventó. Por mucho tiempo se mantuvo la leyenda de que Agustín Melgar, uno de los niños héroes, se había aventado desde lo alto del castillo de Chapultepec, envuelto en la bandera nacional. El equívoco surgió en 1878, cuando Manuel Ras Guzmán compuso un relato épico que dice: «Pero tú, Melgar, rodeado de enemigos, les disparas tu arma, y no teniendo esperanza, antes que rendirte, te envuelves en el pabellón nacional y presentas tu pecho juvenil a las balas del invasor». Lo más extraño es que la composición nunca dice que el cadete se hubiera arrojado desde las alturas. Número 32. El niño casi héroe del que no se habla. Según la descripción de la batalla de Chapultepec, el 13 de septiembre de 1847, 50 cadetes participaron en la defensa del castillo contra los norteamericanos, y aparte de los jóvenes muertos, varios otros resultaron heridos, entre ellos Miguel Miramón. Con el tiempo, Miramón fue un general conservador que se unió a las fuerzas imperiales durante la Guerra de Reforma contra el ejército liberal de Benito Juárez, siendo fusilado en el Cerro de las Campanas de Querétaro el 19 de junio de 1867, junto a Maximiliano de Habsburgo. Número 33. Zapata no murió en 1919, sino que escapó a Arabia. Emiliano Zapata fue emboscado y muerto por más de 20 impactos de bala en la hacienda de Chinameca, Morelos, el 10 de abril de 1919, cuando fue traicionado por Jesús Guajardo, quien le había asegurado que se encontraba descontento con Venustiano Carranza y estaba dispuesto a unirse al ejército del caudillo del sur. Poco después surgió el mito de que Zapata había escapado vivo a Arabia, tras enterarse del plan de Carranza para matarlo. El mito también señala que un familiar de Zapata tomó su identidad para morir por él. Número 34. Hidalgo murió excomulgado. El 13 de octubre de 1810, el Tribunal de la Inquisición emplazó por edicto a Miguel Hidalgo para que se defendiera de las acusaciones que se habían formulado en su contra. El edicto exigía a Hidalgo su comparecencia en el término de 30 días, indicando que de no hacerlo se le seguiría la causa por rebeldía y sería excomulgado. Cuando finalmente Hidalgo fue fusilado el 30 de julio de 1811 en Chihuahua, se pensó que había muerto excomulgado. Sin embargo, no fue así, ya que Manuel Abad y Queipo, el obispo que dictó la excomunión, había sido elegido por el rey, pero aún no tenía la confirmación del Papa. Número 35. ¿Cuándo se independizó México? ¿En 1810 o en 1821? En el 2010, México celebró el bicentenario de su independencia, pero en estricto rigor, lo que se cumplió ese año fueron los 200 años del grito de independencia. La independencia mexicana se concretó realmente en 1821, 11 años después del grito de Dolores. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre las 35 mentiras de la historia de México.
Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.